Bien, antes de iniciar, sí quisiera que me dijeran primero de dónde se están conectando, desde qué parte del mundo están. Por otro lado, ¿qué les llamó la atención? Este tipo de webinar, ¿están trabajando a nivel de proyectos? ¿Están digamos, en su fase de pregrado? ¿Qué están desarrollando como para tener yo una idea, en este caso, del público que tengo, ¿no? Por aquí me dicen desde Ecuador, Argentina, desde Lima, Perú. Me interesó porque recién he terminado un curso de SAFe, me dicen por acá. Me saludan desde Montevideo, Uruguay. Bueno, hay muchos países. Realmente veo que la cantidad de personas, bueno, en este momento hay 345 personas. Imagínense la cantidad de gente que hay, ¿no? Bien. Bueno, esto me va a servir, me lo siguen colocando porque en algún momento volveré para acá, ¿no? Entonces, espérenme un minuto para tomar la presentación. Bien, perfecto. Bueno, ya me siguen colocando desde dónde son, así que excelente. Entonces, bueno, vamos a ir empezando para que nos rinda el tiempo. Bien, entonces, el webinar de hoy lo vamos a titular Análisis y diseño estructural con modelos de elementos finitos en SAP 2000. Bien. Sí que bueno, será el tópico en el cual nos vamos a enfocar. Para los que no me conocen, soy el ingeniero Eliud Hernández, director, fundador de INESATEC, consultor en ingeniería estructural y sismo resistente y profesor investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, ya tengo ya unos 5 años allí, pero bueno, he tenido la oportunidad de dictar clases en diferentes universidades, diferentes países de Latinoamérica también. Y cabe destacar que, bueno, como empresa, como INESATEC, para también los que no nos conozcan, somos una empresa especializada en la consultoría y formación técnica profesional a nivel internacional, con una experiencia de más de 15 años en diferentes áreas de la ingeniería civil, abarcando el sector industrial, comercial, residencial y de infraestructuras. Y por supuesto, nuestro enfoque siempre es brindar soluciones efectivas a nuestros clientes. Esto puede ser tanto alumnos a nivel de formación como, por supuesto, entes, empresas que nos contratan por temas de consultoría. Y bueno, siempre apostamos a la tecnología, al manejo de las últimas herramientas del mercado y entre ello está obviamente el SAP 2000 que, como lo decía al principio, ha ido evolucionando con el tiempo y sigue siendo prácticamente el software referencia a nivel internacional. Vamos a empezar entonces con lo que implica la definición del método de elementos finitos. Vamos a empezar por este punto principal, que es bastante importante. Vamos a decirlo así, he tratado de colocar cierta información. El método de elementos finitos, que también lo conocemos como FEM por sus siglas en inglés, está claro que se basa en transformar un medio continuo en un medio discreto, en el cual se tenga un modelo formado por un número finito de partes que nosotros denominamos elementos, con diferentes condiciones de borde. Y también está claro que esos elementos que vemos justo acá, bueno, generan en su perímetro nodos que a partir de allí es que precisamente se desarrolla toda la continuidad del modelo. De esta manera siempre lo he dicho en clase. Nosotros una losa de una figura geométrica cualquiera, si pretendiéramos calcularla a nivel matemático exacto, con una solución analítica completa, tendríamos que plantear toda una serie de integraciones, que es la matemática pura de ello, de una figura geométrica arbitraria, lo cual es muy complejo. Uno que estudió esto hace muchos años
siempre se enfocó en estudiar precisamente figuras conocidas, un triángulo, un rectángulo, cosas que pudiésemos entender. De hecho, solamente ya encontrar la solución de los momentos y deformaciones de una losa rectangular es bastante complejo. Imagínense una losa de cualquier geometría. Y de allí nace el concepto de los elementos finitos, de tratar entonces de partir toda esta figura geométrica que tiene una geometría completamente arbitraria en partes que yo sí pueda conocer. De tal manera que yo sí puedo analizar un rectángulo porque tengo la información, tengo la matemática que me permite resolverlo, y lo que hago entonces, en vez de resolver un gran elemento, es en resolver, digamos, entre comillas, miles, n cantidad de elementos que en conjunto forman esta geometría arbitraria. Y entendiendo eso, sabemos que en la medida que se incorporen más elementos finitos, mayor partición, mayor mesh, como se conoce en el argot y en el ámbito del SAP 2000, vamos a tener una mayor precisión. Entonces, eso va a ser importante. La gran pregunta que ahora vamos a ir dejando, que vamos a tener que discutir, es ¿cuál es este elemento? ¿Será un elemento shell? ¿Será un elemento plate? ¿Será un elemento membrana? ¿Cómo tenemos la información? ¿Cómo sacamos la información? Si hay que diseñar, ¿cómo se diseña? Bueno, a eso vamos, ¿no? De hecho, ya en esta figura se van viendo contornos, que es lo que vemos siempre en los elementos de área. Mapas de colores, que todo esto va representando intensidades diferentes de lo que estemos midiendo, fuerzas, cortantes, momentos, etcétera. Bien, así que esta es una definición bastante práctica, sin caer en los tecnicismos, pero evidentemente es clave entender primero qué son los elementos finitos. De hecho, si vamos continuando, fíjense en esa misma estructura que teníamos en la diapositiva anterior, me refiero específicamente a esta. ¿Qué pasa cuando generamos sobre ella un sistema de carga? Va a generarse una deformación, pero esa deformación no es una deformación perfectamente curva, como sería en la realidad un modelo analítico real, sino que nosotros más bien vamos a obtener desplazamientos de los nodos. Y esos desplazamientos de los nodos verticalmente, estos desplazamientos, cuando unimos esos nodos que se han desplazado a través de segmentos rectos, es que nos da la apariencia de una curva. Entonces, prácticamente la curva, o la curva de la deformada, la logramos a partir de una aproximación de segmentos rectos. Que aceptamos entonces que entre un nodo y otro nodo vamos a hacer una interpolación lineal, aun cuando sabemos que en realidad lo que hay es una curva. Y aquí vamos a tener un pequeño error. Y ese pequeño error se acepta en la medida que es despreciable, y para que sea despreciable tiene que haber una gran cantidad de partes que haga que eso sea un diferencial. Y ese es el concepto. Realmente lo que estamos buscando es una aproximación numérica. Es sumamente interesante. Bien, perfecto. Entonces, ese es un punto que he querido destacar y que bueno, vale la pena siempre hacer hincapié. Pregunto nuevamente, ¿me escuchan bien? Porque hay algunas personas que al parecer tienen inconvenientes con el audio, entonces no quisiera seguir avanzando si hubiese algún problema con el audio. Entonces me confirman. Me dice aquí Ricardo Álvarez que todo bien, todo se escucha. Perfecto, o sea que estamos bien en ese sentido. Cualquier cosa me lo van avisando, que yo estoy pendiente, porque bueno, no tiene sentido avanzar si no lo escucharan bien. Así que seguimos nuestra idea. Fíjense en esta imagen tan interesante de un cabezal de 4 pilotes que he colocado acá, cómo se aprecia ese modelo bien refinado de múltiples partes
que idealizan este cabezal y los pilotes. Esto lo veremos un poquito más adelante. Entonces, de hecho, el concepto que seguimos en este proceso, fíjense, al realizar el modelo o el modelado, se debe escoger cuidadosamente las propiedades lineales o no lineales que deben ser asignadas a los elementos según el comportamiento estructural que se desea evidenciar, conforme a los mecanismos de transferencia de carga y condiciones de borde establecidas. Obviamente tenemos la posibilidad de hacer un análisis lineal, que es lo típico, pero también entra en juego el que tengamos que hacer un modelo no lineal. De hecho, la asignación de resortes, por ejemplo, no lineales, le da esa característica de no linealidad al modelo. Entonces, de alguna manera, pudiéramos decir que en un proceso adecuado de discretización y modelado, tanto las losas, muros, rampas, conexiones, como escaleras, como cualquier tipo de modelo que realmente se genere como elemento finito, se puede analizar a través de este método, obteniendo, en cualquier caso, desplazamientos, deformaciones, esfuerzos, fuerzas, que es lo que nosotros necesitamos como ingeniería para tomar una decisión al respecto. Fíjense, ya lo venía un poco adelantando, ¿no? Si nosotros tenemos un elemento frame, una viga, imaginemos que esto lo estamos tratando de hacer como elemento finito. Si yo incorporo una carga P y este elemento yo lo divido porque aquí hay un nodo, si yo intentara representar su deformada, asumiendo como si esto fuese segmentos rectos, lo más que podría hacer a través de la línea roja sería, bueno, unir el punto A con el punto central en una línea recta y el error sería bastante grande. Pero en la medida que yo incorporo más segmentos, cada vez me voy acercando más a la curvatura ideal, y entonces esa diferencia, insisto, se vuelve despreciable. Entonces surge la pregunta siempre. Entonces, ¿en cuántas partes debo dividir por ejemplo, un elemento de área para representar una losa? No hay una única respuesta. Depende de la geometría, depende del caso que estemos analizando. En teoría, deberíamos ir haciendo aproximaciones sucesivas hasta que converja la solución. Es decir, yo debería empezar a dividir, ejemplo, 6 por 6, después que sí, 10 por 10, después 16 por 16, y así sucesivamente, hasta que los valores máximos no cambien. En el momento que ya los valores no cambian, he logrado, entre comillas, esa idealización perfecta. Y hay quienes incluso sugieren modificar la propuesta de mallado dentro de este elemento cuando la geometría es muy particular. Cuando es rectangular es fácil, pero si estuviésemos hablando de una geometría muy arbitraria, a lo mejor si decidimos hacer un mallado en una dirección, luego habrá que ir quizás analizando otras propuestas porque la propuesta inicial no necesariamente conduce a la peor condición. Entonces, esto es un arte que se ha ido asumiendo muy a la ligera con el avance de los programas, pero que el hecho de que el software me dé un resultado no significa que sea el correcto. Y ese es parte del problema. Entonces, bueno, y aquí vamos entendiendo este fenómeno. Pasamos a la definición de elementos frame. Yo primero voy a tratar de hacer un repaso muy general para luego tratar de abrir también algunos modelos y que esto no sea aburrido, más bien sea agradable. Entonces, estamos claros que cuando entramos al SAP 2000, dentro de muchas cosas que encontramos en el programa, tenemos la posibilidad de definir elementos a nivel de elementos frame de acero, por ejemplo, elementos de concreto. Hay una cantidad de opciones, tanto definiciones como importar perfiles, por ejemplo, de bases de datos. También existe la posibilidad de generar perfiles metálicos construidos, entre comillas. Bueno, los típicos perfiles soldados entre planchas. Y una serie de opciones, perfiles o secciones generales, no prismáticas, y el Section Designer, que es precisamente lo que estamos viendo acá. Y bueno, esto lo detallo porque hay personas que no conocen bien la herramienta, no conocen bien SAP 2000 y no conocen incluso que el programa es capaz de definir secciones de cualquier geometría
que luego formen parte de nuestros modelos de elementos finitos. Cuando digo sección geometría, bueno, fíjense cómo se ve esta columna con esta figura geométrica, diferente a un rectángulo, a un círculo. O sea que tenemos la posibilidad de hacer cualquier cosa e incluso obtener sus diagramas de interacción. Esto como un punto inicial. Luego, importante, a lo que sí voy con mucho más énfasis, fuerzas y esfuerzos en elementos frame. Hay que entender la convención de signos. Cuando nosotros solicitamos, buscamos dentro de un análisis del programa cuáles son las fuerzas que van a ocurrir en un elemento frame, y ya luego vamos a hablar de los elementos de área, hay que entender cómo trabajan estos programas. Lo primero, principal, es que cualquier elemento frame va a tener un eje local 1 que es axial, un eje local 2 que típicamente es nuestro eje vertical y el 3 que sale del plano. ¿Y cómo sabemos esto? Siempre se hace en función a la regla de la mano derecha. Si ustedes multiplican el eje 1 por el eje 2, digamos que vectorialmente queda el eje 3. Entonces, tomando en cuenta esa situación, es que podemos decir, por ejemplo, que los cortes 2,2 producen momentos 3,3, que son momentos alrededor del eje 3. Y asimismo, los cortes 3,3 producen momentos alrededor del eje 2. Por eso, típicamente una viga vamos a pedir los cortes 2,2, momentos 3,3. Pero en una columna también tendremos los cortes 3,3 y los momentos 2,2. Y si la viga está inclinada, va a tener flexión biaxial, tendrá momentos 2,2 y momentos 3,3. Entonces, hay que entender esto. Si no lo entendemos, obviamente va a ser súper complejo. Y por otro lado, están los esfuerzos. Así como hay fuerzas, hay esfuerzos, y sabemos que, por ejemplo, el esfuerzo por flexión tiene que ver con ese momento dividido entre lo que es el módulo de sección, y que eso depende a su vez de la inercia y el centroide, y todo se va mezclando con la resistencia del material. Insisto, es lo más importante, la resistencia de materiales. Y aquí lo vemos desde otro ángulo, otra perspectiva. Tenemos ya una especie de vista isométrica, donde tenemos entonces esta representación de fuerzas y bueno, y el concepto general, ¿no? Que pudiéramos decir es lo que termina sucediendo en un elemento aislado en el espacio como elemento frame. Bien, de hecho, esta es una pequeña representación de que es posible dentro del SAP 2000 pedir los contornos, o en este caso los S11, que son esfuerzos que van en ese eje local 1, y el programa me da una escala y me permite visualizar dónde están las zonas críticas. Y es sumamente interesante hacer un análisis de esfuerzo cruzado contra el diseño, porque precisamente este es uno de los ejemplos que mostramos en la especialización, donde hacemos ese match entre lo que debería dar el diseño y el análisis visto desde el punto de vista de la mecánica de la resistencia de materiales. Así que bueno, eso hay que hacer mucho hincapié en ese tipo de ejercicios, que son los que dan criterio de ingeniería. Pasamos a la definición de elementos de área. Ya se empieza a poner más interesante. Cuando nosotros entramos al programa, me voy a concentrar en esto, en este caso, en lo que el programa llama como término general elementos shell. Entramos y aparecen estas indicaciones. ¿Bien? Incluso la layered nonlinear. Entonces, uno aquí diría, bueno, ¿qué significa el shell thin? Thick. Bueno, en la traducción sabemos que es un shell delgado, un shell grueso, un plate delgado, plate grueso y membrana. Además aparecen unos espesores. ¿Por qué me pone espesor de membrana? ¿Por qué me pone espesor bending? ¿Qué implica todo esto? Bueno, y sin entrar en que hay parámetros para la parte no lineal o del diseño, en fin, modificadores de rigideces, hay un montón de cosas. Pero vamos a ir viéndolas en esta presentación. Lo primero, entender las diferencias que hay entre un elemento membrana, plate y shell. ¿Y por qué he incluido estas láminas? Si nosotros no sabemos qué es una membrana, un plate y un shell,
es imposible que hagamos un modelo de elementos finitos que funcione correctamente. Porque toda la definición de muros, techos, rampas, escaleras, lo que ustedes quieran, conexiones, planchas, nodos, todo parte de haber elegido correctamente si es un elemento membrana, plate y shell. Y por eso me estoy dando la tarea en este webinar de explicárselos desde un punto de vista teórico-práctico para que luego esto lo puedan aplicar y extrapolar a todos los proyectos que ustedes utilicen. Porque lo que hemos visto a lo largo de todos estos años es que no se aplica correctamente. ¿Bien? Y pregunto, ¿quiénes de los que están, en este caso, conectados, podrían decir que tienen un dominio y una claridad completa de lo que implica una membrana plate y shell? Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice. ¿Quién puede asegurar que dice, no, yo lo tengo claro? Lo tengo perfectamente claro. Ya por aquí nos dice Daniel Salgado Morales que no lo tiene claro. Andrés Taín, siempre tiendo a confundirme. Vamos a ver por acá. Daniel Ramsey nos dice que no lo tiene claro. También Juan Diego Jaramillo dice no lo tengo claro. O sea, bueno, vamos viendo que esto es un punto que pareciera sencillo, pero en realidad es sumamente importante. Bueno, por aquí nos dice Julián Albert que sí está claro, así que perfecto. Otros nos dicen que siempre tienen dudas, que es interesante que esto se destaque. Bien. Así que bueno, voy viendo varios comentarios de ustedes. Vamos a ver quién más nos dice algo. Nos comenta por aquí Alain Elvis que no lo tiene claro todavía. Me confunde, también dice Nitz Basmeson por acá. Bien, no se preocupen que la idea precisamente es explicarlo y que quede claro como parte digamos, del punto objetivo dentro de los objetivos que tenemos de este webinar, es que nadie salga sin tener claro que es un elemento membrana, plate y shell. Eso está claro. ¿Bien? Así que vamos a avanzar en ese sentido. Vamos a leer un poco lo que dice, ¿no? Ya ustedes lo están viendo allí, pero vamos a ver. Fíjense. Elemento membrana. Este elemento posee 3 grados de libertad en cada uno de sus nodos, que está representado por U1, U2 y la rotación alrededor del eje 3. Estamos viendo entonces que todos sus grados de libertad están en el plano. Asimismo, el elemento plate tiene 3 grados de libertad, pero en este caso el desplazamiento vertical y las rotaciones. No tiene desplazamientos en el plano. Seguimos. El elemento shell tiene 6, porque tiene tanto los de la membrana como el plate. De hecho, pudiéramos decir que este elemento es la suma, el elemento shell, es la suma de la membrana más el elemento plate. ¿Qué implica esto? Es cambios de la matriz de rigidez. Un elemento membrana va a trabajar en su plano, un elemento plate va a trabajar perpendicular al plano y el shell va a trabajar tanto en su plano como perpendicular al plano. Entonces, vamos a ir entendiendo que esto va a tener un impacto en la matriz de rigidez y que hay que saber qué tipo de cargas vamos a representar para colocar el elemento apropiado. Además, el elemento membrana, por definición, al no tener, digamos, ninguna componente perpendicular al plano, no transmite momentos. La membrana solo transmite fuerzas en su plano, axiales, mientras que el plate y el shell, al tener precisamente las rotaciones R2, R1, por ejemplo, que son las principales,
sí se considera continuo, se considera empotrado a todo elemento que se conecte al mismo. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, una membrana. Entendiendo que trabaja en su plano, perfectamente yo puedo modelar un muro de corte, por ejemplo, que yo le aplique cargas gravitacionales y cargas laterales. Todas estas cargas están en el plano. ¿Bien? O sea, todas estas cargas están en el plano. Por lo tanto, este muro lo más que podría hacer es deformarse lateralmente como un muro de corte y nunca tiene flexión. O sea, la flexión la tendría perpendicular a su plano, pero esa flexión no existe porque todas las cargas están en el plano del elemento de área. Ah, sí, hay un momento de volcamiento, un momento como grupo, sí, pero no es un momento que produzca flexión, produce fuerzas de tracción y compresión en los extremos como elementos de borde, pero todo perfectamente se podría representar como un muro. Si yo lo hago como un elemento shell, estoy utilizando una matriz de rigidez más grande que realmente no necesito. Por otro lado, elemento plate es el típico elemento clásico de lo que representaríamos una losa. Una losa ante cargas gravitacionales, que estoy aquí poniéndolo como fuerzas en ese eje 3, va a generar unas deformadas en esta losa, pero todas perpendiculares a su plano. No va a haber componente axial, producto de que toda la carga está perpendicular a su plano. Entonces, completamente estable y perfecto para losas. Básicamente, losas. Y por otro lado, el elemento shell, que es la suma de la membrana y el plate, puede recibir cargas en su plano, como el F1 y el F2, pero también cargas perpendiculares al plano que le generen la flexión que la membrana no podía hacer. Entonces, aquí vamos entendiendo las diferencias. Entonces, un elemento shell puede ser un muro, sí. El elemento shell puede ser una losa, como plate, también. Pero ninguno de ellos dos, la membrana y el plate, podrían representar un muro con cargas en su plano y perpendiculares al plano, como tampoco podrían representar una rampa. Una rampa, como una escalera, cualquier peso gravitacional, por ejemplo, si yo tengo una rampa, una carga que yo coloque aquí va a tener una componente así y una componente así, y por lo tanto va a tener fuerzas tanto en su plano como perpendicular al plano, y entonces tiene que necesariamente ser un elemento shell. Bien, y para reforzar aún más este concepto, hago un resumen de estos dos elementos que pudieran tener confusión. Elemento plate, elemento que posee una matriz de rigidez que le permite deformarse solo por flexión ante cargas perpendiculares a su plano, por lo tanto son ideales para representar losas ante cargas gravitacionales. Es importante destacar que si se le aplican cargas en su plano, se genera un mecanismo, a menos que los nodos coincidan con elementos tipo frame que reciban dichas cargas. De hecho, ante esta carga funciona perfecto, pero ante esta carga, que si hacemos un pequeño zoom, bueno, se ve cómo se deforma este nodo sin que la estructura general se entere, porque no hay rigidez para recibir esa carga. Y asimismo, si pasamos el elemento membrana, entonces la matriz de rigidez permite deformarse solo axialmente ante cargas en su plano, por lo tanto, son ideales para representar muros de corte, cabezales sobre pilote, planchas de conexión, entre otros. Y es importante destacar que si se le aplican cargas perpendiculares a su plano, se genera un mecanismo, a menos que los nodos coincidan con los elementos tipo frame que reciban dichas cargas, como por ejemplo las vigas secundarias de un sistema de piso. Y de hecho, podemos decir, por otro lado, es posible generar con este elemento membrana una distribución de cargas gravitacionales por ancho tributario, que son estos casos. Este es el conocido one way de una dirección y two way de las dos direcciones, que entonces, entendiendo que muchas veces queremos representar elementos simplemente apoyados que no están empotrados en las vigas, sino simplemente apoyados como un deck metálico, como una, imagínense, una cubierta de madera, una cubierta de zinc, una cubierta liviana, que no está empotrada, pero queremos transmitir esas cargas a los elementos de apoyo.
la membrana es la vía para que en vez de tener yo que aplicar una carga uniformemente distribuida a cada una de las vigas secundarias de apoyo, utilizo la membrana para que distribuya por ancho tributario. La membrana no entra dentro del análisis porque no se deforma, es un conductor de la carga. Y bueno, está clarísimo este ejemplo de cabezal que transmite fuerzas por el método de las bielas, el método clásico, y vemos aquí incluso las fuerzas que se generan en estos dinteles y además las fuerzas de tracción y compresión, todo en el plano, evidenciando la membrana. Y pasaríamos ahora a entender qué diferencia existía entre el shell thin y el shell thick, que era lo primero que estábamos viendo cuando estábamos en esta definición. Pregunto, ¿esto está claro? ¿Les queda claro a todos? Me dicen que sí, que perfecto, muy claro, excelente por acá, Gabriel Reyes. O sea, precisamente he querido iniciar por aquí, porque quizás muchos pensaban, vamos a arrancar desde el primer minuto con modelos y estas cosas, y podemos hacer 500 millones de modelos, pero si no se entiende esto, insisto, no hay nada que hacer. Entonces, vamos ahora a ver este tópico. Aplicación del shell thin versus el shell thick. Recuerden que cuando nosotros tenemos que representar la respuesta de un elemento, tenemos que asumir, en principio, ya los veíamos, si es membrana, clay o shell, está claro. Pero ahora, si estuviésemos dentro de un shell, ¿qué le puede pasar a un elemento shell? Fíjense, yo me voy a adelantar, porque estoy seguro que lo van a tener mucho más claro cuando vean la imagen y luego retrocedemos. Fíjense esto. ¿Qué pasa si intentáramos representar una viga en voladizo como elemento frame, pero la convertimos a un elemento de área? Y cuando yo le coloque una carga F, bien, una carga en el extremo, esa carga generará en ese elemento una deformación. La deformada real es esta, pero toda deformada por flexión se compone de lo que representa la deformación por corte y la deformación por flexión. Esto viene de algo que nosotros estudiamos hace muchos años, que no debemos olvidar, que es el teorema de Castigliano. Cuando uno resolvía estructuras, encontraba que la energía interna que se producía en los elementos y las deformaciones venían producto de la componente axial, la componente por corte y la componente por flexión. Despreciábamos la componente por corte porque trabajábamos con elementos que su relación de aspecto estaba condicionada básicamente por la flexión. Pero imagínense un caso como este. Voy a colocar aquí un volado, ¿no? Una especie de volado, incluso. Ajá. Si el volado es así, esta relación de aspecto, ¿bien? Y le coloco la carga F, va a ser muy diferente que sea así. ¿Por qué? Porque en este caso la dimensión, la longitud versus el espesor hace que solo exista prácticamente flexión. Las deformaciones por corte son despreciables. Y esto es lo que llamamos un shell thin. Mientras que aquí es tan corto el elemento que tiene mucha componente de deformación por cortante. Entonces, que se suma a la deflexión. Para contemplar la deformación por cortante, es importante definir que el elemento sea shell thick. Y entonces, ahí sí, cuando echamos para atrás, tenemos que la relación que se maneja es L entre P. Si es mayor a 20, esa longitud entre el espesor es mayor a 20, ya estamos dentro de un comportamiento básicamente de placa delgada.
y si es menor a 20, estamos en placa gruesa. Entonces, hay que hacer análisis en ciertos casos, dependiendo del modelo de elementos finitos que estemos preparando, si conviene o no hacer la incorporación de la deformación por corte. Pudiéramos siempre incorporar la deformación por corte. La única ventaja de aplicar una deformación por flexión y no incluirla de corte es que, entre comillas, el modelo se analiza más rápido, porque su matriz de rigidez o su análisis en sí es más rápido porque tiene menos componentes que contemplar. Pero es tan imperceptible en muchos modelos que prácticamente podríamos siempre utilizar una placa gruesa como concepto. Si ustedes colocan placa gruesa y el elemento es delgado, simplemente va a contemplar ese ínfimo valor de cortante como deformación, pero que al final nunca va a entorpecer el análisis. Lo que va a hacer es que, insisto, tendrá que resolver un problema más grande, entre comillas. Bien, ¿esto está claro? El concepto del shell thick y shell thin. ¿Lo habían visto así? Bueno, y obviamente van a surgir 1000 preguntas que no podemos resolver todas en esta clase. Alguien puede preguntar, ¿y qué pasa si la losa es curva? ¿Cuál es el L? Si hago una losa y es nervada, tal cosa. Si hago una losa y es reticular. ¿Y qué pasa si es variable? Bueno, obviamente, estamos tratando de dar unos conceptos muy transversales para que se entienda, pero está claro que esto es mucho más profundo. Bien. Entonces, este es un punto, insisto, importante, interesante, que cuando pasemos a algunos modelos lo vamos a dejar con más evidencia. Bien. Continúo. Ahora vamos a definir cómo se obtienen las fuerzas, esfuerzos y deformaciones en elementos de área. Porque aquí también hay un tópico complejo de interpretar, de entender. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de un modelo con elementos de área, vamos a tener la posibilidad de encontrar las fuerzas, que esas fuerzas estamos hablando que son fuerzas 1, 1, 2, 2, 1, 2, momentos cortantes. Vamos a poder encontrar también los esfuerzos y las deformaciones. Ahora, sin la adecuada interpretación, nada tiene sentido. Necesitamos entender cuáles son estas componentes. Pregunto, ¿alguien tiene claro por completo estas componentes? Vamos a ver qué me dicen por acá. Dice Hernán Cova que no, Paul Luzuriaga dice que no, Saúl Vizcaya no del todo, que es confuso. Bueno, vamos a irlo viendo. Precisamente esa es la idea, ¿no? Que quede claro. Vamos a ver. Fíjense. Primero les he puesto un pequeño resumen. O sea, aquí lo que hice fue organizar toda la información. Traté de traducir la mayor cantidad de cosas para que se hiciera más fácil. Y entonces vamos a entenderlo. Fuerzas 1-1. Si hablamos de términos de fuerza. Fuerzas 1-1. Fuerzas por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1, tanto positiva como negativa, en dirección del eje 1. Fíjense. Esta figurita que está aquí es extremadamente importante. Porque ustedes están viendo que aquí dice cara 1 negativa y cara 1 positiva. Entonces, las caras 1 negativas y positivas son las caras que estarían, digamos, perpendiculares como caras oponiéndose a lo que es el eje 1. Entonces, cuando hablamos de fuerza 1-1, son fuerzas que se producen en estas caras, ¿verdad? En estas caras son fuerzas que van así. Fuerzas que actúan en esas caras 1, positiva y negativa, en dirección del eje 1. También aquí estarán las fuerzas 2-2. Luego aparece la fuerza 1-2, que es una fuerza, que vamos a verla representada, que es una fuerza de alguna manera contraria
porque esta fuerza 1-2 es como una fuerza prácticamente casi de cortante en ese plano. Bien, entonces, están las fuerzas máximas, están las fuerzas mínimas. ¿Qué les suena esto de fuerzas máximas, fuerzas mínimas, fuerzas 1-1, 2-2? Todo tiene que ver con la resistencia de materiales y con el círculo de Moore. Si yo tengo un elemento sometido a un estado tensional en sus ejes 1, en sus ejes 2 y unos, digamos, fuerzas de corte, en este caso, bueno, se va a producir un valor máximo y un valor mínimo, y todo para encontrar ese valor máximo y ese valor mínimo, que todo al final se traduce incluso hasta chequeos de von Mises, que son estos que están acá, todo tiene que ver con el círculo de Moore. Y aprovechando precisamente ese concepto, fíjense, para irme adelantando al tema y que no se haga tan aburrido, vamos a ver una cosa por acá. Voy a salirme un momento de la presentación. Voy a ir a un modelo de SAP 2000 para que se vea una pequeña aplicación de este caso y todos lo entendamos. Déjenme ver por acá un segundo. Sí, yo creo que ya lo tengo por acá. Aquí está. Sí, que estoy abriendo un modelo que se los quiero mostrar para que no tengan dudas al respecto. Vamos a ver. Fíjense lo siguiente. Estamos hablando en términos de fuerzas y he abierto un modelo de muros con vigas de acople. Bien, fíjense los ejes locales. Cuando yo veo los ejes locales de los elementos de área, lo que llamamos el local axis, bien, me voy a acercar. Fíjense, además voy a poner esto quizás vamos a ver, con objetos, con colores. Bien, ahí se ve mejor. Y sí, fíjense. Ustedes pueden notar, si me acerco cualquier elemento, el eje de color rojo, que creo que se aprecia allí, es el eje 1. Es el eje 1. El eje de color verde es el 2 y el azul que sale es el 3. De hecho, si lo vemos en 3D, veríamos ese eje azul como sale. Bien, ahí se representa perfectamente. Entonces, yo me voy a traer esa imagen, porque si yo sé que esto es así, fíjense lo que vamos a hacer para que se entienda. Déjenme recortar esta imagen para llevármela a mi plantilla de trabajo y que se visualice entonces lo que quiero explicarle. Fíjense. Ya estamos aquí. Ante cualquier carga lateral, si yo estoy viendo el muro, este muro era así, ¿verdad? Este muro aquí tenía una abertura, aquí tenía otra abertura, etcétera. Es una especie de muro acoplado, ¿verdad? Vamos a suponer que esto sea así. Claro, cualquier carga lateral P que yo le ponga, ¿qué va a generar? Va a generar aquí, lo voy a poner incluso en azul, aquí grandes tracciones y aquí va a generar grandes compresiones. Bien, lo interesante es que cuando analizo este elemento de área, si yo extrajera un elemento de área de aquí y fuese este es mi eje local 1, lo voy a poner en color negro para que se vea mejor. Este es mi eje local 1, este es mi eje local 2 y este el 3. Entonces, cualquier medición de fuerzas verticales, como la tracción y la compresión, cae en este eje local. Entonces, a mí me va a interesar mucho las fuerzas 2-2, porque son las fuerzas que traccionan o comprimen ese muro. Y
también me va a interesar la fuerza 1,1, porque la fuerza 1,1 se traduce en corte. Es el cortante. La suma de las fuerzas 1,1 de todos los elementos de área que están pegados unos con otros, la suma dará el cortante total. Entonces, si yo esto lo tengo claro, me es mucho más fácil poder ir a interpretar entonces lo que nosotros estábamos haciendo, que era esta presentación. Bien, entonces ahora digo, claro, ahora entiendo. Este era el elemento de área, este era mi eje 1, este era mi eje 2, y ya sé por qué se llama F11, F22, el F12 es cortante, y el Fmax y el Fmin ya lo vamos a ver. Este es el von Mises, y asimismo también, como hay fuerzas en el plano, hay cortantes. Por ejemplo, el corte 1,3 es un corte fuera del plano, obviamente, que se produce ¿dónde? En las caras 1, alrededor no, en dirección al eje 3. Lógicamente es cortante. En ese muro que veíamos en SAP 2000, el corte 1,3, el corte 2,3 no existe, porque todas las fuerzas están en el plano. Si yo le aplicara una fuerza perpendicular al plano del muro, ahí sí se activarían los cortantes, pero esas cortantes no existen en ese modelo. ¿Esto está claro? Nos comentan por aquí que sí. ¿Les parece aburrida esta forma de la clase? No sé, pregunto. Estoy tratando de darles algún concepto y que no solo sea ir a ver modelos, sino que simplemente aprendan en realidad el problema macro que tenemos, ¿no? Bien, fíjense, para que se entienda mejor, porque estamos todavía en una primera lámina, vamos a pasar a la siguiente. Además, ojo, importante, aquí está la definición matemática. ¿Quién es el F11? La integral. ¿La integral de qué? De ese esfuerzo en ese diferencial. Es decir, no podemos perder de vista que la fuerza no deja de ser la integral de la variación, precisamente del esfuerzo 1,1 por el diferencial que aplica. O sea que el esfuerzo que hay en esa cara positiva 1 y negativa, al integrar esos esfuerzos y por el área, nos da la fuerza total. Todo viene como lo aprendimos en matemática, ¿no? Aquí hay una representación un poco más interesante y más fácil. Ya yo se los venía diciendo, el F11 es esta variación, fíjense, que vemos acá, o sea, aquí hay una distribución de fuerza y esa integral total al final nos da la fuerza 1,1. Pero si esto lo llevamos a un plano general, a una visión general, fíjense cómo, vean esta figura, este es el F11. F11 son como esfuerzos, vamos a decir, de tracción y compresión en ese eje 1. O sea, son esfuerzos que comprimen o expanden el elemento de área en ese eje 1. Mientras que el F22 hacen lo propio, pero en el eje 2. ¿Qué hace el F12? Fíjense, si lo pongo vertical, si lo pongo así, el F12 es este. Trata de cortar, cizallar de alguna manera el elemento y entonces genera esto. O sea, le genera una distorsión. Esa distorsión ocurre en ciertos elementos de área por la ubicación que tienen. Se produce cortante. O sea, se produce esa distorsión vertical. Entonces, y asimismo también están los F21 y el F12, que serían estos elementos de aquí que le generan entonces estas deformaciones. En resistencia de materiales es lo que llamábamos el Tau XI.
o el tau 1,2. Y el F11 y F22 son, digamos, las fuerzas que provienen de los esfuerzos que están en esas direcciones locales principales, podríamos decir. No son principales porque las principales están en el máximo y el mínimo, pero nuestros ejes, digamos, de referencia del elemento axial. F11 y 22 son un problema axial. No generan deformaciones a nivel de distorsión, mientras que las 2,1 y 1,2, que al final son la misma, distorsionan el elemento. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, aquí ya lo vamos entendiendo y fíjense, para que lo tengan bastante claro, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo un elemento, correcto, o sea, más, me va a pasar a la siguiente lámina porque con la siguiente lámina es más fácil todavía entenderlo. Fíjense, si lo veo ahora en la planta, estoy viendo aquí, estoy en este dibujo, yo tengo F11, F22. Hay un ángulo en el cual, al combinar literalmente estas fuerzas, que también pueden ser esfuerzos, se produce el máximo y el mínimo. ¿A qué les recuerda eso? ¿Cuándo hicieron ustedes eso en su carrera profesional? Círculo de Moore, nos dice William Lugo, Gabriel Moro, Mario Rodríguez, exactamente. Círculo de Moore. El máximo y el mínimo son los valores principales. Los máximos, las máximas fuerzas, en este caso, principales que hay en ese elemento, en valor negativo y en valor positivo, o máximo y mínimo, que proviene de haber contemplado las fuerzas que están en los ejes locales 1 y 2. Y también el 1,2, que es la fuerza que tiene que ver con esa distorsión. Entonces, esto es sumamente interesante porque ya vamos a ver los momentos. Ya los vamos a ver. Porque yo tengo un ejercicio, digamos, para medirlo. Me voy a adelantar un poco porque quisiera llegar al tema de esfuerzos, ya después volveré a los momentos, porque en el tema de esfuerzos pasa igual. Así como existe una fuerza 1,1, existe un esfuerzo 1,1. Una fuerza 2,2, esfuerzo 2,2. Fuerza 1,2, esfuerzo 1,2. Insisto, para los que no lo tenían claro, si yo tengo un elemento de área cualquiera y yo lo someto a esta fuerza, lo más que puede hacer es acortarse, si fuese negativa, o expandirse. Es decir, es un problema axial. Si yo someto esto a esta fuerza, también haría lo mismo en esa dirección. Pero si yo represento una fuerza así, cuyos sentidos sean contrarios y en las caras opuestas, este elemento hará así. Y eso en la resistencia de materiales es lo que llamamos una fuerza o esfuerzo cortante. Y es lo que representan nuestros valores F12 o S12. Y los valores máximos y mínimos se obtienen del círculo de Moore y los valores 1,3 y 2,3 son perpendiculares al plano del elemento de área. Ahora fíjense, para que esto les quede completamente claro, no haya la menor duda y cuando terminemos el webinar estén en un alto nivel de la comprensión de estos valores de esfuerzos y fuerza, voy a irme a un modelo de SAP 2000 para que vean cómo llegamos al mismo resultado. Fíjense. Déjenme salir de aquí la presentación. Déjenme buscar ese modelo, porque si no sería imposible. Vamos a ver si después lo vamos a retomar incluso. Ahorita en un momento que ya lo estoy abriendo, ya se los voy a mostrar. Sí, aquí está, fíjense. Aquí lo tenemos. Este modelo que están viendo en pantalla es un modelo de losas, que yo lo tenía preparado para otra cosa, pero que me va a servir para explicar algo aquí.
Fíjense, esto tiene un sistema de cargas. Si yo toco el elemento de área y veo las cargas, tiene una carga muerta, una carga variable. Esto tiene un elemento, esto es un elemento shell. O sea, digamos que tiene un modelo de elementos finitos que yo de hecho puedo visualizar aquí. Puedo ver lo que serían en los elementos shell, por ejemplo, que ya lo veremos más adelante, los M11, ya lo veremos. Pero fíjense qué sucede si yo le pido que me muestre ante la combinación 2 los F11. ¿Bien? Los F11. O los esfuerzos. Vamos a pedir mejor los esfuerzos 1-1. Bien, los esfuerzos 1-1. Me voy a salir de aquí, voy a ir a la planta y voy a acercarme a uno de los nodos, a una de las áreas. Bien, se va a tomar no la primera, la segunda, la tercera, el quinto valor. Voy a colocarme aquí como kilogramos fuerza centímetros. Vean lo que vamos a hacer. Voy a tomar el quinto elemento de área. Bien, estoy pidiendo esfuerzo 1-1. Me muevo y fíjense más o menos que todo ronda 19 y algo, 19.40, 19.39. O sea, obviamente que no lo estoy haciendo muy preciso, pero para que tengan una idea que el esfuerzo 1-1 en este elemento de área me da 19 punto algo negativo. 19 punto algo negativo. Ese valor yo lo voy a poner en una hoja de cálculo que utilizo en la universidad para que no haya duda. Fíjense, estoy tomando como que sigma X es 19.3, puede ser 19.4, el valor que ustedes quieran. Este es el valor de SAP 2000 que está aquí. ¿Bien? Perfecto. Vuelvo y pido el esfuerzo ahora 2-2 en ese mismo elemento de área por aquí. ¿Bien? Por algún lado, por acá, etcétera. Vamos a poner 6.6, 6.5, el que ustedes quieran. Vengo para acá y le digo, bueno, sí, 6.5, vamos a suponer. Ojo, no lo estoy haciendo exacto. 6.5. Bien, tau xi es el valor de lo que representa ese esfuerzo 1-2. Esfuerzo 1-2. Y siguiendo el mismo concepto, fíjense, menos punto 36, menos punto, sí, por ahí, más o menos, menos punto 37, 36, etc. Y ese valor es este. Este era negativo, este es positivo, este es negativo. Bien. Entonces, cuando yo encuentro el valor máximo, me da alrededor de 6 y algo, el valor mínimo 19 y algo negativo, fíjense, cuando voy al programa, le puedo pedir que me muestre los valores máximos o mínimos, como se quiera. Al decir esto, ¿verdad? Entonces, en ese valor, fíjense, quiero que lo vean, pero vamos a pedirlo con flecha y todo, para que sea más fácil. Vamos a decirle que nos muestre con la flecha, porque de esa manera va a aparecer todo. Fíjense cómo en ese elemento aparece el valor máximo, el valor mínimo, que calculó exacto el programa con la integración de todo el elemento aéreo. Yo tomé de alguna manera un valor arbitrario, pero es que tengo que tomar como la integral que hay dentro de todo el elemento, o sea, la integración completa. Me fijé en un solo valor para representarlo yo. Entonces, fíjense cómo me da el máximo, 669, el negativo 1908, 1909, vean los valores, bastante cerca para haber tomado un valor arbitrario, valor máximo, valor mínimo, y luego aparece el esfuerzo, fíjense aquí, el valor cortante, que también lo vamos a encontrar, y aparece incluso hasta el ángulo.
Entonces, todos esos valores, porque ahora cuando yo le digo al programa que me muestre, no los valores máximos y mínimos, bueno, aprovechando, fíjense qué ángulo aparece aquí, aparece 89,08, y bueno, el valor que daba aquí es 89,2, y por otro lado, también podríamos solicitar al programa que nos dé estos valores máximos de corte, que creo que por ahí estaría en algún valor, que en este caso no nos va a dar porque no es exactamente lo que estamos calculando allí, pero que hay otros valores. Insisto, lo que quería era que vieran que yo puedo de alguna manera tomar en cuenta todos los resultados a través de mis elementos Shell y que podemos demostrar los resultados que dan ahí en esa hoja de cálculo. Que, bueno, es lo que considero sumamente interesante, sumamente importante, porque de alguna manera permite que cuando apliquemos cuando utilicemos el programa, realmente lo hagamos con conciencia y no simplemente nos volvamos unos usuarios del programa, sino que tengamos realmente claridad de lo que estamos haciendo. Eso, para mí, es lo más importante y es lo que realmente sería el aporte en este caso. ¿Se entendió? ¿Qué les pareció? Es interesante, ¿no? Cierro por acá. O sea, darse cuenta, lo interesante es darse cuenta que si yo tengo claro el concepto, yo soy una persona que puede usar perfectamente este programa. Pero, ¿cuándo nos enseñan realmente a usar, digamos, a relacionar esos criterios que aprendimos en la universidad con la práctica? Donde en el manual de SAP 2000 aparece esto. ¿Quién nos lo explica? ¿Dónde existe esta información? Ese es el aporte que nosotros tenemos. Es decir, no es solamente entenderlo desde el punto de vista teórico, que ya es un problema, sino que hay que ir al fundamento práctico. Entonces, ¿cómo veíamos la resistencia de materiales? Esfuerzo 1.1, esfuerzo 2.2. Vamos a ver cómo esto se aplica a muros, cómo se aplica a rampas, cómo se aplica a N cantidad de modelos. Y que, insisto, es el valor agregado que nosotros de alguna manera apostamos dentro de nuestra formación. ¿Bien? Entonces, es complejo, insisto, si yo no tengo la teoría controlada, ¿cómo voy a buscar yo una información en el programa si ni siquiera la conozco? Si ni siquiera me acuerdo qué es la resistencia de materiales. Entonces, todo se relaciona. ¿Bien? Entonces, seguimos. Ojo, hay que seguir porque estamos moviéndonos en varias cosas. Voy a volver a la presentación, que fíjense que todavía nos falta. Entonces, estábamos en los esfuerzos. Yo voy a echar para atrás, porque habíamos dejado que estábamos en la parte de fuerzas, yo me adelanté a los esfuerzos, pero en el medio estaban los momentos, que son sumamente importantes. Entonces, estos momentos, también existen los momentos 1.1, 2.2. ¿Quiénes son los momentos 1.1? Fíjense, yo lo voy a ir haciendo por aquí con un dibujito muy sencillo porque es más fácil. Los momentos 1.1, si este fuese el elemento de área y este fuese el eje local 1 y este fuese el eje local 2 y el perpendicular que sale es el 3, los momentos 1.1 son momentos que ocurren en las caras 1 alrededor del eje 2. Entonces, se pueden representar de dos maneras. Así o con la doble flecha. La doble flecha implica que manteniendo la doble flecha, el sentido de ese vector es el eje 2. Por tanto, los momentos 1.1 son momentos que ocurren en esta cara y en esta cara alrededor del eje 2. Y lo contrario sería el 2.2. Son momentos que actúan en las caras 2.2
alrededor del eje 1. Y el M12 es el momento torsor. Y así como hay M11, M22 y momento torsor, hay un momento máximo y un momento mínimo. Entonces, esto lo podemos también representar de esta manera. Fíjense el M11 con la doble flecha, que ya se los venía diciendo, ¿verdad? Si yo lo vuelvo a dibujar, de alguna manera sería como que yo representase que estos son los momentos 1-1. Estos son los momentos 2-2, que son los momentos, digamos, a flexión principal, ¿no? Y luego están momentos torsores. Perdón, esto no, este es el momento 2-2. Están los momentos torsores, que siempre van a existir, sobre todo en las esquinas, cercanos a las columnas, y todo esto lo representamos también, así como las fuerzas, en términos de los momentos. Por eso, cuando vamos al modelo que teníamos en SAP 2000, que también lo preparé para ello, vuelvo al modelo de SAP 2000, fíjense, lo muestro por acá. Cuando vuelvo a este modelo, yo puedo pedirle a ese programa que me muestre los momentos ahora como resultante de fuerza 1-1. Es más, ahora voy a quitar el análisis porque le había puesto un espesor mayor. Voy a definirle un espesor un poco más pequeño como para que, porque aquí tenía la diferencia entre el shell thick y shell thin. De hecho, ahora lo vamos a ver como diferencia. Primero quiero cambiar esto. Le voy a poner aquí 20 centímetros porque después voy a mostrarle una diferencia entre el shell thick y el shell thin. Fíjense, primero lo voy a cambiar a 20 para que, digamos, que el momento sea diferente y después lo volvemos a cambiar otra vez, o sea que es muy rápido. Entonces, tengo del lado izquierdo shell thin, del lado derecho shell thick. Cuando el espesor es pequeño, los resultados realmente no son muy diferentes. Pero vamos a ver ahora. Voy al shell momento 1-1, a momento 1-1. Entonces, cuando le doy, aparece esta figura, fíjense. Como el eje local 1 es horizontal y el eje local 2 es vertical para la vista que estamos viendo, o vaní, obviamente los momentos 1-1 van alrededor de ese eje local 2. Yo perfectamente podría hacer lo que llamamos un section cut, que sería ver la forma del diagrama. Y veo cómo la forma del diagrama es consona con un momento que se está produciendo en X, pero que como vector está alrededor del eje local 2. Asimismo, yo puedo cambiar a este concepto de M22, que es el contrario. Ahora el momento va así y haría un corte en esta dirección y veo ese diagrama de momento en esa dirección y puedo ver los momentos máximos y mínimos. Le digo máximo y ver flechas. Veo ahora, fíjense, increíble la componente, o sea, los vectores resultantes de esos valores máximos y mínimos, donde, fíjense, ¿qué pasa en el centro? Los momentos 1-1 y 2-2 son tan parecidos que prácticamente el ángulo es 45 grados donde se produce el máximo. Porque estamos ante la presencia de una losa cuadrada, es todo simétrico. Y era lógico que en el centro se produjera una resultante a 45 grados. Pero en la medida que me voy moviendo, va cambiando el ángulo de esos valores máximos al punto que noten algo interesante. En el perímetro, la flecha verde está, digamos, representando lo que es una flexión real, pero las flechas de color amarillo, si se llegan a apreciar por allí, ellas están encontrándose. Y es una manera de decirme en el programa que allí hay un problema de torsión. De hecho, ustedes van a ver cómo alrededor de las columnas las flechas se encuentran, no salen a diferencia de lo que pasa en el centro. Y esto es un reflejo de que allí hay mucha torsión, que es lo lógico. Entonces,
Esto es completamente analizable. Y si tú lo empatamos con lo que ya veníamos manejando del elemento think y thick, yo puedo ver, por ejemplo, en términos de los diagramas de momento incluso, ante la combinación, y estoy viéndolo incluso en términos del elemento frame, yo puedo analizar en cualquiera de los casos cómo es la variación entre un elemento shell thin, voy a colocarme aquí en toneladas fuerza metro, shell thin y shell thick. Fíjense, el de la izquierda es shell thin, delgado, la losa, y en el de la derecha es shell thick. Como el espesor es 20 centímetros, prácticamente no hay cambios. Da un poquito más en el caso de la columna aquí, pero muy poco realmente como cambio. Pero esto se empieza a modificar en la medida que yo aumente el espesor. Cuando yo le ponga 40, 50, incluso vea los valores máximos de momento que se pueden generar. Si yo aquí me vuelvo a acercar el momento y empiezo a comparar sin flechas, para que no me perturben estas flechas, sino me quedo con esto, y empiezo a comparar los momentos. Aquí hay ciertas variaciones, tengo que estar obviamente cercano, tengo que tomar algún punto que represente. Esto es 1.28 y esto por aquí es 1.25, o sea, tengo que buscar un punto que me sirva de referencia. Esto se hace mucho más crítico cuando yo, quitando este análisis, represento esos espesores con un valor mucho mayor. Si yo esto pusiera 50 centímetros, que es un buen espesor para esa longitud, tanto en shell thick como en shell thin, que esto lo pueden hacer ustedes perfectamente, es parte de la idea, ¿no? Y de las cosas que incentivamos nosotros. Al hacer el análisis empezamos a encontrar más diferencias porque ahora el espesor es más representativo. Y eso, insisto, es lo que yo creo que tiene valor. Que además, no nos conformemos con las cosas, ¿no? O sea, que podamos indagar, investigar. Fíjense ahora cómo en el diagrama de momento, el valor que está aquí es 5.44 en la columna y cómo en esta columna ahora hay 5.6. Ahora hay más diferencia que la que había antes. Entonces, la única manera que yo puedo tener criterio de las cosas es que primero estudie, esto está claro, y segundo, dedique un tiempo importante a investigar, a hacer modelos, a analizar, porque es la única manera de que yo tenga órdenes de magnitud. Si yo no tengo órdenes de magnitud, no tengo criterio. Yo les pregunto a ustedes, por decir un ejemplo, por poner cualquier cosa, ¿qué reacción en la base de una columna creen ustedes que tendría un edificio de 40 pisos? Si no han hecho un edificio de 40 pisos, no pueden tener idea de qué reacción se va a producir. Y vamos a ponerlo más en contexto. Un edificio de 40 pisos, mixto, que tenga muros, que tenga estructura metálica, X. Ponemos una condición. Si yo no tengo la experiencia de haber hecho ese tipo de cosas, no tengo órdenes de magnitud. Entonces, no tengo el criterio para saber si el programa está dando un valor correcto, si está equivocado, si está bien. Entonces, necesitamos estudiar. Y es difícil en esta era de la vida estudiar, pero no hay otra manera. Hay aplicaciones para todo, pero para estudiar no hay aplicaciones. Hay que estudiar, hay que pasar las mismas horas que pasaron hace 20 años, los que nos dieron clase, y hace 40 años los que le dieron clase a los que nos dieron clase, porque no va a cambiar el proceso de aprendizaje, que es el mismo. Tenemos ahora incluso más complejidad porque hay más herramientas que me pueden desviar de mis conceptos. Entonces, sí, voy a aprender SAP 2000, soy el mejor de SAP 2000, soy el mejor de TAP, soy el mejor de todos los softwares del mundo,
pero asimismo yo tengo que cultivar mi concepto. Entonces, a eso es que lo estoy empujando en esta clase. ¿Bien? ¿Está claro? Interesante, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay mil cosas, pero todavía falta. O sea, todavía falta porque falta una parte muy importante. Vamos a volver a la presentación porque van a ver esta parte final. Bien, seguimos. Estábamos viendo todo esto. También, evidentemente, en el tema de esfuerzos aquí ya se veían esas componentes máximas, mínimas. Esto fue lo que nos permitió hacer el círculo de Moore. O sea, estaba más que claro todo el problema. También hay deformaciones. Así como hay esfuerzos, hay deformaciones. Eso también es lógico. La deformación 1-1, 2-2. La deformación de corte, la máxima, la mínima, todo ronda lo mismo, ¿no? Aparece el esfuerzo o deformación de von Mises, que representa un criterio de fallo. Cuando nosotros ya sabemos qué son los esfuerzos, ¿eh? Ya sabemos qué son las deformaciones. Ok, perfecto. Pero cuando yo voy a hacer un análisis por elemento finito, uno de los parámetros importantes es verificar si las tensiones de von Mises están cerca o no de la tensión cedente. De alguna manera, fíjense, para los materiales, se puede decir que el inicio de la cedencia se puede esperar cuando el esfuerzo von Mises se acerca al esfuerzo cedente, o la tensión de von Mises se acerca a la tensión cedente. Esto implica un criterio de fallo. Entonces, esto me lleva a una serie de modelos interesantes que les voy a ir mostrando también ahora, porque yo puedo hacer modelos sobre todo de estructura metálica, de planchas metálicas, de uniones, y cuantificar si las tensiones de von Mises superan o no la tensión cedente. Déjenme salir de la presentación nuevamente para tratar de abrir otro modelo de SAP 2000 que tenga esto. Déjenme ver si esta conexión, déjenme ver si se obtiene un análisis relativamente rápido. Vamos a ver. Yo creo que sí. Ya les voy a mostrar este resultado tan interesante. Fíjense. Tengo un modelo, ya lo están viendo aquí en pantalla, pero me voy a acercar más y vamos a ver otros, porque tengo varios. Fíjense, este modelo es el siguiente. Es un modelo, lo hemos utilizado muchas veces, y estamos tratando de idealizar, modelar una viga. Vamos a verla aquí en una perspectiva, incluso se puede ver en extrude. Bueno, no hace falta, podemos verla así mismo en field object, como está. Fíjense, ¿qué estamos representando aquí? Y además vamos a quitarle también los ejes locales porque no nos hace falta. Estamos representando el caso típico de la unión de un perfil tubular de viga a un perfil tubular de columna, y para que esto se genere le hemos incorporado a la viga de una serie de cargas externas que estarían representadas allí, ya la van a ver. Fíjense esas cargas. Aquí hay una serie de cargas aplicadas a la viga en ciertos puntos, como si le llegaran correas, vigas secundarias, etc. Y lo interesante sería ver si la tensión de von Mises aquí se supera. ¿Por qué existe la tensión de von Mises? La tensión de von Mises toma las tensiones que ocurren en todos sus ejes, las combina para encontrar precisamente una especie de tensión crítica que me permita a mí saber si estoy en un punto cerca de la cedencia del material. Entonces, cuando yo veo esto, kilogramos fuerza centímetros, primero puedo ver la deformación.
Esa deformación la puedo ver aquí hasta por la combinación de carga o por la carga externa. O sea, la puedo ver así. Fíjense que la deformada fue pequeña. Vamos a generar una deformada mucho más grande. Vamos a decir que esta utilice una escala de 10, incluso un poquito más. Vamos a ponerle mucho más. Vamos a ponerle 80. A ver qué tal. Fíjense cómo se ve críticamente, ¿no? Y ahora, estando así, le voy a decir que me dé los esfuerzos máximos absolutos de von Mises ante esa combinación y que además incluya la deformada. Bien, al acercarme, veo el gran problema que se genera en esta unión. Está clarísimo, lo hemos advertido 200 millones de veces. El perfil tubular de viga se hunde o hunde la cara del tubo y por eso es que estas conexiones son siempre muy problemáticas. Necesita de refuerzos, anillos y planchas para que este efecto no se dé. Lo cierto es que cuando yo me acerco, vean cómo los valores, la tensión cedente del material es 3500, siendo un acero de alta resistencia. Fíjense cómo aquí hay 4148. Se supera el valor. Yo creo que incluso el programa es capaz. Primero, yo puedo darle un contorno. Yo puedo decir que el máximo valor sea 3500. De una manera, para de alguna manera imponer el que me aparezca mucho más crítico en color aquella zona que lo supera. Ya por ahí ya me alarma, ¿no? Pero además, creo que el programa es posible que me dé, fíjense, normalizar estos esfuerzos por la resistencia propia del material. Y entonces podría darme una especie de escala de relación casi que demanda-capacidad. Fíjense que ahí se está superando en 18%. De esta forma, si yo esto lo modifico y genero ahora una segunda conexión, aquí creo que le llamamos tipo 3, donde esa conexión ahora tiene un refuerzo. Fíjense, ya se las voy a mostrar para que la vean y la puedan apreciar. Fíjense, esta conexión viene de la misma conexión anterior, pero reforzada. Bien, es más, la voy a poner en perspectiva rellena, o sea, la strut, para que se aprecie mejor aún. ¿Qué se hizo aquí? Se colocó un anillo perimetral, otro anillo perimetral a nivel del tope y parte baja de la viga. Se colocó una plancha tipo en plate de transición. Se colocaron rigidizadores para tratar de reforzar toda esta zona y que los esfuerzos no se concentraran de una forma crítica en esa unión de la viga con la columna, no hundieran el tubo, sino se repartieran. Entonces, ante la misma situación, quitando aquí el strut y volviendo al caso estándar, vamos a analizar la estructura y veríamos qué pasa ahora en términos de esfuerzos. Pero el principio de lo que les estoy diciendo es que todo parte de los esfuerzos von Mises, que vuelve a ser otra vez la resistencia de materiales, lo que aprendimos hace años. Entonces, voy a decirle aquí, primero, que me dé, no me lo dé así, que sea automático, no me lo dé de esta manera, que me lo dé de una forma genérica de von Mises, máximo absoluto, etcétera, etcétera. Y además no me lo está dando con la deformada, pero no importa. Se deforma muy poco. Entonces, ahora, fíjense cómo los valores, si me acerco aquí a kilogramos centímetros, los valores ahora son mucho más pequeños. Voy a acercarme a donde en teoría serían más críticos. Fíjense, estos valores de aquí no pasan de 2000. De hecho, si yo le coloco como límite el valor de 2000,
veré, claro, ahora veré que pasa de 2000, quizás en algunas zonas, pero no se va a acercar a 2500. Entonces, fíjense, aquí hay valores 1900, reduje los esfuerzos von Mises y con esto yo podría, de hecho, permitir que esa conexión se genere dentro de una estructura. Entonces, sí, hay una deformada y todo lo que sea, pero yo controlé, una deformada por una escala, está claro. La escala real, si viéramos la deformada aquí en valor automático, sería mucho más pequeña y esos esfuerzos que estamos tratando de representar allí igualmente con esa deformada serían así. Entonces, claro, habría mucho más control y esto es lo que permite que se dimensione adecuadamente una conexión partiendo de los conceptos fundamentales de la resistencia de material. Por eso, volviendo a la presentación, así hincapié en lo que nosotros llamamos esfuerzos de von Mises, que no es cualquier cosa. Son la herramienta más importante para verificar la condición cedente de los materiales en modelos lineales. Esfuerzo y deformación de elementos sólidos. También tenemos elementos sólidos. Es una extensión de los elementos de área. El elemento sólido ahora tiene, bueno, muchas más componentes. También hay que saber trabajar con estos elementos sólidos e incorporamos elementos sólidos en nuestros modelos. De hecho, hay un modelo de Zapata donde el pedestal clásicamente es un elemento sólido. Estos elementos sólidos también tienen sus componentes. No voy a hacer mucho hincapié en esto para no extenderme, pero toda la teoría es prácticamente la misma, solo que ahora en un elemento más amplio, más complejo. Fíjense, con esto vamos a ir cerrando, que es un punto interesante. Componentes del diseño de elementos de área en concreto armado. ¿A qué me refiero con esto? Y pongo la referencia de una vez para quien lo quiera buscar. Esto es la nota técnica de propio CSI hablando del Concrete Shield Reinforcement Design. ¿Cómo el SAP 2000 genera el diseño en los reportes de los elementos de área? Cuando yo, para que lo tengan claro, hago el diseño de un elemento de área, es decir, le digo que quiero saber su área de acero de refuerzo, el programa me pregunta muchas cosas y entre ellas hay una serie de componentes. Muchas veces, y esto lo hemos explicado en varios cursos y lo reitero ahora, obviamente nos interesa mucho lo que es el AST1 y el AST2. El AST1 y AST2 son las áreas de acero requeridas en los ejes locales 1 y 2. Pero para llegar a esas áreas de acero utiliza el programa una serie de componentes. Y además hay unas referencias de esfuerzos. Entonces, en esta nota técnica se explica, primero, que el concepto del elemento shell para el programa es como una especie de sándwich, donde tenemos una cubierta superior, que es la que contiene al acero de refuerzo. Es decir, si yo tengo un espesor, yo aquí tengo un acero y tengo unos aceros, tengo otro acero y tengo estos aceros perpendiculares, y es como si esto lo hubiese dividido y tiene como una especie de núcleo y elementos arriba y abajo. Es esto que estamos viendo, como si fuese un elemento compuesto. Entonces, el programa que va a hacer es muy fácil, porque sin complicarlo mucho, hay una serie de expresiones que va desarrollando y entre ellas, por ejemplo, encuentra lo que llamamos el N11 top. Fíjense, estas resultantes, son 6 resultantes. ¿A qué se refiere el programa con N11 top? El N11 top es producto del momento 11 más la fuerza que se pueda producir a nivel axial. Ejemplo, si yo tengo un elemento así y yo le coloco una carga, esto va a fletar.
Al fletar, aquí se genera, ejemplo, compresión y aquí se genera tracción. Entonces, está claro que en esta fibra hay una tracción producto de la flexión. Pero, ¿qué pasa si además hay un esfuerzo axial? Es decir, si hay una componente axial, hay un esfuerzo 1-1, a que la fuerza que estará en esa fibra inferior será producto del momento entre esta componente de su 1, que ya está siempre dividiendo en este cociente, y lo que proviene de la parte axial. Si esa parte axial fuese cero, estaríamos dividiendo momento entre altura, esa altura es de 1, y esto nos da fuerza. O sea, momento entre altura nos da una fuerza y con esa fuerza diseñamos. Si además hay fuerza axial, se suma la componente axial. Entonces hay una componente N1 top, que sería la de arriba, y N1 bottom, la de abajo. Hay 2-2 top, es la otra dirección, 2-2 bottom, la otra dirección, y hay fuerzas que están productos de las torsiones. Entonces, cuando entendemos eso, porque esto lo estoy tratando de hacer un poco más simplificado, vamos a llegar a esta expresión. Fíjense, el área de acero T1, que es la que se produce en el eje local 1, es la fuerza de diseño de esa fibra, sea superior o sea inferior, entre 0,90 FY. ¿Y quién es la N de diseño? Está en la parte anterior. La N de diseño termina siendo la N1 top más el absoluto de la componente torsional, de la torsión. Es decir, lo que produzca la flexión más lo que produzca la torsión como componentes de fuerza, esa fuerza máxima en esa fibra que se va a obtener arriba o abajo, tanto en la dirección 1 como en la dirección 2, es la que el programa utiliza para que dividiendo entre 0,90 FY me dé el área de acero. Claro, al hacer esto, entonces perfectamente, si yo tengo una losa con cargas perpendiculares a ella, una losa a flexión, perfecta, yo sé que si yo sumo lo que el programa llama el N11 y tengo también incluso las componentes N12, ¿por qué? Porque todas esas son componentes que están aquí. Yo tengo la componente N11 que viene de la flexión realmente pura, el N12 que viene de la componente de tracción que se produzca debido a el momento flector. Yo al sumar eso me va a dar una fuerza de diseño, que es esta fuerza de diseño, y que esa fuerza de diseño va a conducir al ST1 y asimismo al AST2. Y eso es lo que nosotros vemos en el modelo de cálculo. Me salgo de la presentación, ¿verdad? Me voy al modelo que teníamos originalmente de la losa, porque de la losa es bastante fácil de representar. Ahora lo vemos acá y resulta que le puedo decir al programa, y me voy a poner aquí en centímetros, que quiero ver en los elementos shell, fíjense, el diseño en concreto. Le puedo decir máximo absoluto para que me represente el mayor valor de acero requerido tanto arriba como abajo. Y si le digo AST1, entonces estoy leyendo áreas de acero en el eje local 1. Si yo multiplico este punto 0,5, miren la unidad que tiene. Es centímetro, o este punto 0,6, punto 0,8, lo que ustedes quieran, es centímetros cuadrados por centímetro. Es decir, si yo multiplicara por 100 centímetros o multiplicara por la separación de barras, me daría el área de acero de la barra. Es decir, si es 0,07 y yo multiplico, o 0,09, y yo la voy a separar cada 10 centímetros, yo sé que allí necesito una barra de 0,79 centímetros cuadrados cada 10. O el doble cada 20. Este es el resultado de área de acero que proviene de las componentes que ya les mostré.
Obviamente es mucho más amplio, más complejo. Está claro que esto hay que madurarlo mucho más, pero bueno, quería que vieran gran parte de las cosas que se pueden lograr en estos programas. Y de hecho, volviendo un poco a la presentación, yo había preparado algunas imágenes interesantes al respecto. Aquí están las otras componentes adicionales que se terminan teniendo. Había preparado algunos casos de estudio de muchos modelos, entre ellos uno que siempre fue muy interesante, que es el cabezal de 4 pilotes. Fíjense las imágenes de estas salidas, de estos resultados, de todo lo que tiene que ver con, fíjense, los esfuerzos von Mises, por ejemplo, los esfuerzos 1-1. Aquí se ven los esfuerzos medios, los contornos, fíjense las flechas, cómo se generan. Fíjense aquí cómo se producen las flechas en esta dirección, porque son los vectores que van precisamente hacia los pilotes. He tomado mucho este modelo porque, claro, es tan complejo que representa muy bien todo lo que yo vengo explicando. Fíjense las resultantes de fuerzas en los sólidos, cómo se genera la deformada de este cabezal, llevándolo a una escala grande, ¿no? Porque la deformada es pequeña, y cómo se producen tracciones en estas partes de aquí. Y bueno, esta imagen es espectacular, cómo se tienen las tensiones en estas áreas, producto de haber incorporado esta fuerza. Claro, ¿qué aprendemos nosotros en la especialización? Obviamente a preparar este tipo de modelos, así como el de la junta vía columna, así como, bueno, como muchos otros. El modelo de la conexión de la viga wave flange con la columna tubular, bueno, esta es una unión también muy interesante, porque aquí se van a generar una serie de deformaciones, de esfuerzos, que ya sabemos que tenemos que medirlo en términos de esas tensiones von Mises. Bueno, insisto, ya a partir de entender lo que yo les he explicado, todo se puede hacer. Todo. Que tenemos también viga metálica con elementos de área. Sí, podemos hacer una viga que se transforme de elemento frame a elemento de área, generar divisiones de esos elementos, incorporar cargas, ver deformaciones, ver estados de von Mises, incluso abrirle aberturas, que es lo que hacemos, y ver cómo se incrementan esos esfuerzos. Cabezal de 2 pilotes. Ante esta carga de aquí, yo sé que la teoría de las bielas me va a generar este componente. Y esto es lo que realmente se obtiene. Aquí vemos el bulbo de fuerzas. Y si yo tengo las fuerzas, también puedo tener áreas de acero. Porque yo sé que, por ejemplo, si este es el eje local 1, aquí se me van a generar fuerzas de tracción y, de hecho, sacamos la fuerza de tracción del programa. Entonces, podemos validar cabezales de 2 pilotes. Pila de puente, podemos modelar una pila de puente. Podemos hacer hasta en el Section Designer la sección de esa pila de puente. Podemos hacer un análisis más profundo por elemento finito de esa pila de puente, perfectamente. Porque yo tengo todas las componentes de fuerzas. Puedo hacer un análisis global, un análisis local, en fin, 1000 cosas puedo desarrollar. Entonces, bueno, está claro que podríamos pasar 5 horas, pero quería que de esta clase se llevaran los conceptos fundamentales del tema de elementos finitos. Bien. Vamos a ver por acá, paso un poco a atender ciertas dudas. Trataré de lo posible porque son 400 personas conectadas. Se podrán imaginar, ¿no? Que no es tan fácil responderlas.